En esta clase vamos a aprender las cláusulas limit, offset y fetch. Estos nos van a permitir, como cuando hagamos un query select, traer solo un número determinado de registros. Por ejemplo, digamos que yo quiero el top 3 de mejores estudiantes o de mejores deportistas o algún top 5 de canciones más populares, etc. Entonces yo puedo tener todos los artistas y todos van a tener un índice de popularidad, pero yo solo quiero como el top 3 o el top 10. Entonces el limit o el fetch nos van a permitir hacer esto. La cláusula limit no es parte del SQL estándar, pero sí existe en Postgres. Eso significa que si yo escribo un query que tiene la cláusula limit, sí va a ser funcional para Postgres, pero en otra base de datos, por ejemplo SQL Server, posiblemente no se va a llamar así. Tal vez tenga una cláusula equivalente, en este caso sería el top, pero ya cambia la sintaxis. La cláusula limit se pone como al final del query. Yo puedo escribir select, la lista de campos, from, la tabla, luego group by, order by o cualquier cosa, where, etcétera, y al final pongo limit y el número de filas que quiero obtener de ese resultado. O igual, si digamos que yo no quiero los primeros 5, el top 5, sino quiero que las personas, como quiero 5, pero quiero el 6, el 7, el 8 y el 9, el 10, como que eso es segundo top. Entonces puedo poner como el offset que me va a permitir como saltarme un número determinado de registros. Cuando nosotros hacemos un query select sobre una tabla y no especificamos el order by, esos resultados vienen desordenados. Entonces si yo quiero el top 5, no sé, el top, o quiero 5 registros, te estoy trayendo realmente 5 registros al azar. Entonces si nosotros queremos como ir leyendo como por bloques los datos, podemos utilizar limit y offset, pero sí es importante que utilicemos el order by, porque si no estaríamos trayendo siempre un número random de registros. Ok, entonces acá tengo estos dos queries. Voy a seleccionar de la tabla film estos campos, lo voy a ordenar por field ID y solo quiero 5, entonces al final pongo limit 5 y puedo ver que tengo acá los 5 registros y está ordenado. Si yo quisiera como los últimos 5 films, ordeno desk, ejecuto y ahora tengo los últimos 5. Igual, si yo quiero los primeros 5, pero quiero como omitir o saltarme 3, solo le agrego el offset y el número de registros que me quiero saltar. O si me quiero, digamos que yo quiero leerlos de 5 en 5, entonces puedo tener limit 5, offset 5. Entonces aquí ya leí los siguientes 5, o si me quiero saltar 10. Entonces, digamos, por ejemplo, dentro de un store procedure yo podría ir leyendo de 5 en 5 y que este offset sea como una variable que va cambiando. La primera vez va a ser, el offset va a ser 0 porque voy a tomar los primeros 5. Luego va a ser 5, luego 10, luego 15, etcétera. Así hasta leer toda la tabla, pero por bloquecitos. Si quisiéramos las 10 películas que tienen como mejor rate, entonces yo quiero el top 10, entonces pongo limit 10 y voy a ordenar, solo que ahora por rental rate. Entonces ejecuto. Y estas son las películas. Luego tenemos la cláusula fetch, que básicamente hace lo mismo que limit, solo que esta sí es de SQL estándar. Eso significa que también existe en otros manejadores de base de datos. Digamos que yo quiero, ok, saltarme 10 filas o 5 o lo que sea, puedo escribir offset 10, row o rows en plural, son sinónimos. First y next también son sinónimos. Esto de que son sinónimos significa que los podemos utilizar de forma intercambiable. Cualquiera de las dos palabras que usemos es completamente válida y no va a afectar como el resultado del query. Cuando usábamos limit, primero escribíamos limit y luego offset. Cuando usamos fetch, primero tenemos que escribir offset y luego fetch. Fetch y limit son equivalentes, pero si queremos que nuestro query sea compatible con otros manejadores de base de datos, utilicemos fetch. Si eso no es relevante para nosotros, podemos utilizar limit. Veamos acá estos ejemplos. Vamos a seleccionar estos campos de la tabla film, lo vamos a ordenar de forma alfabética por el nombre de la película y entonces yo voy a escribir fetch, first, row only, ejecuto y solo me trajo una fila. Esto sería equivalente a que yo escriba acá fetch first y entonces en lugar de solo dejarlo vacío, especifico el número 1, row only, y solo me trajo una fila. Acá, pero aquí sí ya cambia porque si le especifico un número 10, entonces ya me trajo 10. Si lo omito por default, pues solo me va a traer una fila. Veamos este siguiente ejemplo. Igual escribo el select from order by fetch first 5, eso significa que quiero 5 filas y ejecuto y me trajo 5 filas. En el siguiente query es básicamente lo mismo, solo que le estoy agregando el offset y le estoy diciendo que se salte 5 filas. Entonces se saltó las primeras 5 y tengo las siguientes 5.
Esta funcionalidad nos puede servir si queremos obtener igual el top 5, el top 3 o algún número determinado como un ranking de datos y solo un número fijo de filas. Ahora igual también puede ser muy útil con el offset si lo que queremos es ir leyendo los datos como por bloques. Digamos que mi tabla tiene demasiados datos, entonces yo los quiero ir leyendo, qué sé yo, de 100 filas en 100 o de 1000 en 1000 o de 10 en 10. Entonces estas funciones nos pueden ser muy útiles.